Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Ultra Sol con el equipo de Ash en el anime. Vamos a usar los mismos ataques que los Pokémon de Ash tenían en el anime, salvo con una diferencia. Melmetal no existe en la Pokédex de Alola, por lo que no podremos usar, así que usaremos a Metagross en su lugar, que tiene unas estadísticas similares. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo usaremos a los Pokémon que tiene Ash en el anime, no podemos superar el level cap, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, si lo conseguís encontrar ponedlo en los comentarios. Muy bien, empezamos. Alola, la región perfecta para descansar. ¿Qué puede pasar en unas islas paradisíacas como estas? ¿Que nos obliguen a participar en una liga? ¿Que aparezcan seres de otras dimensiones? ¿O que de repente aparezca mi estadística de personas que me ven y no están suscritas? Quiero llegar a 151.000 suscriptores antes de que acabe el año, por los 151 Pokémon que hay en la Pokédex de Kanto, y si os podéis suscribir me ayudaríais un montón a llegar a mi objetivo. ¡Me cago en la! Empezamos la aventura en casa, donde tras hablar con nuestra madre nos iremos a empezar nuestra aventura por aquí. ¡No! Nah, broma. Aparece el profe de esta región, Kukui, quien nos da a elegir a uno de los iniciales, y al que vamos a pillar es a este Rowlet, al que llamaremos Alola. Conoceremos a Tilo, quien será nuestro rival, aunque parece que no tiene ganas de ganarnos, ya que elige a Poplio. ¿Te sabes la tabla de tipos? Pillamos también a nuestro Pikachu con gorra, el inicial OG, al que llamaremos Kanto. Y ahora nos colamos por aquí. O sea, se han llevado a mi Nevi. ¿Tú qué? Nevi. El puente se cae, aunque el bueno de Tapu Koko nos rescata, y ahora nos vamos con el Kahuna. Niño, ¿tú de quién eres? De Delia. La que me la pelia. A que te parto las piernas. Kukui nos enseña a capturar Pokémon, jugamos un poco con el Rookruff este. ¿Dónde estoy? ¡Aquí! What the... Conocemos a dos personajes nuevos, estos pavos claramente franceses. ¡Mon Dieu! Tenemos un combatillo rápido contra Tilo, al que le derrotamos gracias a Kanto, y ahora nos mandan a hacer el recorrido insular, es decir, a pasarnos por todas las islas haciendo cosas. Yo solo quería descansar por una vez. Mamá, que me voy de casa. ¡Compra pan! Pero que no me pilla de camino. Empezamos el recorrido yendo a la escuela. Bueno, niño, ¿qué quieres que te enseñe? Señora, llevo más de 20 temporadas de anime. ¿Qué me vas a enseñar a estas alturas? Llegamos a Ciudad Hau'oli, donde nos enseñan a hacer fotos con la Rotondex. Pikachu, saluda. Ubícate, nena. Nos encontramos con esta gente del Team School, a los que despachamos rapidito, y justo llega el primer capitán del recorrido, contra el que combatimos. Derrotamos a su gente con Kanto y Alola, y ahora nos vamos directos a la primera prueba. Aquí nos toca pegarnos con unos Pokémon que están ocultos, y una vez los derrotamos nos toca pegarnos con el Pokémon dominante. Sacamos a Kanto, con quien le golpeamos con rayo y él responde con placaje, paralizándose por nuestra habilidad. Llama a un Yungos y nosotros usamos ahora Electrotela para hacerles algo de daño y bajarles la velocidad. Yungos nos golpea, nos curamos con una valla naranja y Gumshoos no puede atacar. Usamos rayo, Gumshoos nos usa cara susto y por fin con una Electrotela debilitamos a los dos Pokémon. ¡Ea! Ya hemos superado la prueba. Nos volvemos a encontrar con los franceses. Oui, mercredi. Pero señora, que no me escupa. Nos vamos a los jardines de Melemele, donde nos encontramos otra vez a Lilia. O sea, se ha perdido Nebulilla. Lo encontramos por aquí, nos pegamos otra vez más con Tilo, y ahora nos vamos al PC para sacar al tercer miembro del equipo, este Litten, al que llamamos Yoto. Volvemos a Pueblo Lili, donde ahora tendremos la gran prueba contra el Kahuna de esta isla, Caudan. Empieza con Machop y nosotros con Alola. Usa foco energía, nosotros atacamos con hoja afilada un par de veces, y él contesta con desquite. Otra hoja afilada, otro desquite, nos curamos con la valla naranja y él lo cura con super poción. Seguimos atacándole hasta que nos debilita y ahora sacamos a Kanto, con quien lo debilitamos con rayo. Le sigue Makuhita, nos ataca con sorpresa paralizándose por nuestra habilidad y haciéndonos retroceder, y tras curarle con cura total, atacamos con dos rayos volviendo a paralizarlo. Usa ataque arena y con otro rayo más lo dejamos KO. Por último saca a Crabrawler, le atacamos con rayo y él contesta con su movimiento Z, debilitándonos de un solo golpe. Por último sacamos a Yoto, con quien a base de nitrocarga y colmillo ígneo ganamos el combate. ¿Y tú de quién eres? ¿Gracioso? Conseguimos la primera Pokémontura, este Tauros, y gracias a él conseguimos capturar a este Munchlax para quedarnos con los restos que lleva. En la colina de Quilate capturamos a otro miembro del equipo, este Rockruff, al que llamaremos Hoenn, y tras hacernos tremenda foto con Kanto, dale, nos vamos a la playa para surfear. Verás la hostia que me voy a dar. Llegamos a la segunda isla, Akala, donde conoceremos a un par de personajes más, Mayla y Lulu.
la Kahuna y una capitana. ¿Muerte por Kiki? ¿Qué? ¿Qué? Nos damos una vuelta por la isla consiguiendo que Johto evolucione en Torracat y al poco llegamos a Pueblo Ohana. ¡Buah! Esto es como en las pelis esas del oeste. Sí, mira, una vaca y un vaquero. Igualito. Niño, ¿quieres pillar? ¿Qué? Nos dejan ahora montarnos en Stoutland para buscar objetos enterrados, aunque me da que ha encontrado algo un poco raro. Un poco más adelante conocemos a otro personaje más, Gladio. Mi mano izquierda tiembla ante este combate. Pero este pavo, ¿de dónde se ha escapado? Derrotamos a su equipo con Kanto y por fin podemos ir a por la primera prueba de esta isla, la prueba de agua. Aquí nos dan la Pokémontura del Lapras, con la que buscaremos a los Wishiwachi para que se vayan abajo del todo, donde tendremos que pegarnos contra el Pokémon dominante, un Araquanid. Sacamos a Kanto, con quien usamos Electrotela para bajar su velocidad. Nos golpea con Burbuja, llama a un Dewpider y ahora atacamos con Rayo haciendo mucho daño, aunque acabamos cayendo con otra burbuja. Sacamos ahora a Lola, con quien casi debilitamos a Araquanid. Nos ataca con Rayo, Aurora y Picadura y respondemos con Hoja Afilada, quitando mucho a Dewpider y debilitando a Araquanid. Usa Red Viscosa y ahora atacamos con Picotazo, terminando el combate y ganando así la prueba. Nos encontramos de nuevo con los franceses. ¡Ulala! ¡Que los Sudokudo no son árboles! Y un poco más adelante conoceremos a Ella, otro personaje importante. Chacho, ¿tú conoces a estos parguelas? ¿Qué nos ha llamado a la medio metro esta? Pasamos de largo para entrar en el Estadio Royal, donde nos encontramos con el mismísimo John Cena. Tenemos un combate a 4 bandas y tras esto nos vamos al área volcánica Huela, donde tendrá lugar la segunda prueba de la isla, aunque antes de afrontarla subiremos de nivel a los Pokémon para que así Hoenn evolucione en el Lycanroc crepuscular. Ahora sí, nos enfrentaremos a la prueba. Identificamos qué hay distinto en cada baile de los Marowak, nos enfrentamos a uno de ellos y a este montañero, y por último nos pegamos con el Marowak dominante. Sacamos a Kanto, con quien usamos Electrotela para bajar su velocidad y él contesta con Rueda Fuego, debilitándonos de una, aunque lo paralizamos con la habilidad. Sacamos ahora a Hoenn y él llama a Salazzle. Atacamos con Mordisco quitándole mucha vida y ellos usan Tormento y Demolición, aunque al siguiente turno atacamos con Lanzarrocas, debilitando a Marowak. Salazzle nos ataca con Pirotecnia, casi debilitándonos, y ahora usamos Mordisco. Otra Pirotecnia nos deja KO y sacamos ahora a Johto, con quien finalmente le debilitamos con Nitro Carga y Colmillo Ígneo, ganando así la prueba. Nos cruzamos con los franceses de nuevo, quienes están hablando con el bueno de Acromo. ¿Lo recordáis de Blanco y Negro 2? Y tras una charla con él nos vamos a la jungla Umbría para hacer la siguiente prueba. Pillamos unos pocos ingredientes por aquí, nos reunimos con Lulu y los otros capitanes y tras preparar tremendo plato de lo que sea esa cosa, aparece el Lurantis dominante. Sacamos a Johto, con quien recibimos una tijera X y atacamos con Nitro Carga para subir nuestra velocidad. Llama a Comfey y nosotros ahora usamos el movimiento Z de fuego, la hecatombe pírica, con la que debilitamos al Lurantis. Y por último al Comfey lo debilitamos con Colmillo Ígneo y Nitro Carga. ¡Ea! Ya hemos terminado las pruebas de esta isla. Nos volvemos a Ciudad Kantai. O sea, usa placaje o algo. Aquí conocemos a Pimpinela, la señora del profe, y tras un poco de charla sobre la trama y dimensiones paralelas salimos de este sitio. ¡Qué nube más rara!, ¿no? Atravesamos el túnel Diglett y llegamos a la siguiente ciudad, Ciudad Konikoni. ¿Sabes que Mayla sigue soltera? Eso es todo lo que necesito saber. Nos damos un paseo por la isla conociendo un par de personajes más, el pavo este y la pava esta, hasta que llegamos frente a la Kahuna Mayla, contra la que tendremos la segunda gran prueba. Empieza con Anorith y nosotros con Kanto. Atacamos con Rayo y ella contesta con Picadura, bajándonos mucha vida, aunque con un segundo rayo lo debilitamos. Le sigue Lily, le atacamos con Cola Férrea bajándole un poco de vida y ella usa Giga Drenado, debilitándonos y curándose un poco. Sacamos ahora a Johto, nos ataca con poder pasado y nosotros contestamos con Desquite, quitándole mucha vida. Ella le cura con super poción, nosotros fallamos Llamarada y luego atacamos con otra que sí acierta. Nos golpea con otro poder pasado que sí nos debilita y ahora sacamos a Alola. Usamos Hoja Afilada quitándole bastante, nos contraataca con poder pasado y ahora usamos el movimiento Z de tipo planta, Megatón Floral, con el que casi le debilitamos. Otro poder pasado que sobrevivimos con poco y con un picotazo terminamos con él. Por último saca a Lycanroc, quien nos debilita con Mordisco y nosotros sacamos a Hoenn. Nos ataca con Tumbarrocas y contestamos con contraataque, debilitándolo de un golpe y ganando así la segunda prueba. Tras esto nos vamos al resort Hano Hano. ¡Por Arceus! ¡Pero si es Leonardo DiCaprio! Volvemos a hablar con el pavo este que se llama Fabio y con él nos vamos al paraíso Éter. Aquí nos damos una vueltecilla hasta que nos encontramos con ella.
Samira nos suelta textacos sobre cómo funciona su grupo y justo aparece una medusa espacial a través de un portal. De verdad que lo que no me pase a mí, lo derrotamos y nos vamos en barco con Tilo para seguir la aventura. ¿Quieres una mala asada? Venga. Ups, ¿me la he zampado ya? Y así llegamos a Ula Ula, la tercera isla. Aquí hablamos con Kukui, al que le contamos lo de la medusa y nos manda a pillar un bus. Ha pasado de nosotros con todo el morro. O sea, me quiero ir de compras. Prioridades, desde luego. Entramos en la biblioteca para escuchar un poco de lore y de aquí nos vamos a la ruta 10, donde pillamos el autobús para llegar al pico Hokulani. Mira Ash, ahí vamos a montar la liga Pokémon de Alola. De locos, profe. Entramos en el observatorio, donde tras colocar a estos bichos en orden nos toca pegarnos con el Pokémon dominante, Togedemaru. Sacamos a Johto, él usa barrera espinosa y nosotros el movimiento Z de fuego, con el que no le hacemos mucho daño ya que se ha protegido. Llama a Skarmory, nos golpea con electropunzada, pero con una llamarada lo dejamos KO. Skarmory usa viento afín y trampa rocas, aunque este también cae de una llamarada y una nitrocarga. Ea, prueba superada. Nos volvemos al parque, donde ahora conoceremos a otro personaje más, Guzmán. Derrotamos a sus bichos con un par de rayos de canto y este se va por ahí. El profe nos da el cristal Z de Decidueye, pero como no podemos evolucionar a Alola, no nos sirve de mucho. Nos volvemos a encontrar con Ella, quien nos dejará a su Moosdale para que podamos montarlo y pasar así a esta zona de piedra. Y así llegamos a la playa, donde tras hacer varias acrobacias montados en Mantine, pero ¿quién ha puesto ese tentáculo ahí? Le conseguimos aprender Bomba Germen a Alola. Avanzamos un poco más para volver a cruzarnos con Gladio. ¡La oscuridad! Y luego los franceses, quienes nos sueltan más lore sobre Necrozma y cosas que absorben la luz, y tras hacerles el caso justo nos iremos con esta niña, Zarala, a la prueba de tipo fantasma. Aquí tendremos que hacer fotos a lo que veamos extraño dentro de este supermercado abandonado para luchar contra los Pokémon fantasma. Y aquí dentro será donde Johto nos evolucione por fin a Incineroar. Ya sé que Ash no lo llega a usar nunca en combate, pero sí que lo tiene, así que nosotros lo vamos a usar. ¡Anda! ¡Pero si soy yo! Y así empezamos el combate contra el Mimikyu dominante. Sacamos a Johto, nos golpea con Carantoña, nosotros respondemos con Nitrocarga para romperle el disfraz y ahora llama a un Banette. Nos golpea con otra Carantoña y nosotros usamos el movimiento Z de fuego, Hecatombe Pírica, para quitarle mucha vida. Banette usa maldición con la que nos debilita y ahora sacamos a Hoenn. Atacamos con Roca Veloz, ellos usan Carantoña y Chirrido y con una segunda Roca Veloz debilitamos a Mimikyu. Banette nos debilita con Finta y ahora sacamos a Kanto, con quien terminamos con un rayo. Y así hemos pasado la prueba de tipo fantasma. Nos volveremos a encontrar con el Team Skull, quienes están por aquí molestando y tras un combate rapidito con ellos se marchan. Aunque nos enteramos de que han secuestrado a un Pokémon de esta niña. Debemos ir a rescatarlo, pero es que es un Yungos, el Pokémon que al principio intentó atacarnos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Conoceremos a otro personaje más, Aza, este alto mando de la quinta generación, quien nos dejará un Sharpedo para que podamos montarlo y romper con él las rocas que nos encontremos en el mar. Y tras un largo paseo por toda la isla, llegamos a la base del Team Skull, Pueblo Po. Oye, pavo, enséñame la pasta, que si no, no curo tus Pokémon. Toma la pasta, soplasta. Le decimos las contraseñas al chico del Team Skull para poder pasar y así nos colamos en la habitación de Guzmán. Oye, que vengo por el Pokémon ese. Le derrotamos, al salir nos encontramos con otro personaje más, Denio, y de aquí nos vamos a devolver al Pokémon, aunque justo nos enteramos de que han secuestrado a Lilia, o sea, chao, ¿no? Eso sí, chao y tal. Y de la nada aparece Gladio. ¡Mi sangre demoníaca arde! Ni uno normal, es que ni uno. Nos vamos con él al puerto, donde volveremos a ver a Denio, quien resulta que es el Kahuna de la isla y nos quiere hacer la prueba ahora. Empieza con Sableye y nosotros con Kanto. Nos golpea con sorpresa, paralizándose y al turno siguiente él le cura con cura total y nosotros usamos rayo. Ahora le cura con hiperpoción, pero con otros dos rayos lo dejamos KO. Le sigue Crocodile. Cambiamos a Alola, quien recibe un triturar que aguantamos bien por el mineral evolutivo y luego usa Contoneo, confundiéndonos y subiendo nuestro ataque. Conseguimos atacar con Bomba Germen dejándolo KO de una y ahora saca a Persian. Cambiamos a Johto, quien recibe una sorpresa y un par de joyas de luz, pero con un par de desquites conseguimos ganar y así superamos la tercera gran prueba. Nos vamos en barco ahora al paraíso Éter de nuevo, donde tienen a Lilia ahora y creo que ya va siendo hora de meter al quinto miembro del equipo. ¿Melmetal? Sí, se va a llamar así. Tiene puño meteoro en vez de ferro puño doble, ya que ese ataque no existe en esta generación, y fortaleza y golpe cabeza ya que lo tenía Meltan cuando era chiquito. Avanzamos por este sitio pegándonos con el pavo este, descubriendo cositas sobre Nebulilla, quien parece ser también un bicho de fuera como la medusa de hace un rato, volviendo a pegarnos con el pavo este de nuevo, hasta que por fin podemos salir. ¡Mi sangre arde!
Se están juntando los locos. Llegamos junto a ellos, nos enteramos de que Gladio ha perdido, así que ahora nos toca a nosotros pegarnos con este por última vez. Empieza con Golisopod y nosotros con Yoto. Usamos nitrocarga para hacerle un poco de daño y él responde con concha filo, bajándonos a solo 20 de vida. Usamos ahora colmillo ígneo bajándolo justo para que tenga que cambiar y ahora saca a Pinsy. Falla una roca afilada y nosotros acertamos llamarada, debilitándolo de una. Vuelve a sacar a Golisopod, al que debilitamos con el movimiento Z de fuego y a este le sigue Masquerain. Cambiamos a Hoenn, quien recibe un zumbido y atacamos con roca veloz, dejándolo KO de una. Por último saca a Vikavolt. Cambiamos a Melmetal, quien recibe una energibola y atacamos con puño meteoro sin hacer demasiado daño. Responde con rayo bajándonos mucha vida y ahora cambiamos a Kanto, quien recibe otro rayo. Contestamos con rayo también bajándole bastante vida, pero con un segundo rayo nos deja KO. Sacamos ahora a Hoenn, con quien finalmente lo debilitamos con roca veloz. Entramos ahora en la casa para volver a ver a los franceses, quienes nos cuentan más trama todavía, y tras esto pasamos a la sala, donde veremos a Samina y a Lilia. O sea, mamá, que te calmes. ¡Qué ataque más gratuito! Seguimos a Samina hasta lo más profundo del paraíso éter, donde también llegarán Tilo y Gladio. Mi sangre demoníaca hierve al verte, madre. ¿Que son familia? Gladio está preocupado de que su madre se vaya sola de aventuras por los ultraumbrales y esta, para demostrar que es fuerte, nos pide pelear con ella. Empieza con Clefable y nosotros con Melmetal, con que lo debilitamos de un solo puño meteoro. Le siguen los Puni, quien nos ataca con los puños elementales, pero también acaba cayendo a base de hostias, y a este le sigue Milotic. Cambiamos a Alola, ella falla hidrobomba y ahora atacamos con bomba germen, quitándole bastante. Nos acierta hidrobomba, quitándonos casi media vida, pero con otra bomba germen lo dejamos KO. Le sigue Bewear, al que usamos danza pluma para bajar su ataque, pero con un golpe crítico de cabezazo C nos debilita. Sacamos ahora a Kanto, con quien lo debilitamos con un par de rayos, y por último saca a Lilligant. Le golpeamos con cola férrea, nos confunde con danza caos, y ahora cambiamos a Yoto, a quien también nos confunde. Nos golpea con danza pétalo, pero conseguimos atacar con el movimiento Z de fuego, debilitándola de una y ganando el combate. A Samina todo esto le da igual, así que abre un portal y se cuela, seguida de Guzmán. Tenemos un momento de bajona por parte de Lilia, Nebulilla evoluciona en Cosmoem, y tras una noche de relax para procesar esto, nos vamos de nuevo con la gente. O sea, me hago un cambio de look para superar la bajona, ¿sabes? Y tras un poco más de charla llegamos a la cuarta isla, Pony. Aquí nos iremos directamente a la ruina del tránsito, donde veremos cómo Ela se convierte en la cajuna de esta isla. Irse a Isla Ceuta. Y dicho y hecho, nos vamos para allá, donde encontramos esta flauta que necesitamos para seguir con la trama. Recorremos la isla de punta a punta, pasando por prado y montaña, hasta llegar frente a la prueba de tipo dragón, que está en mitad de nuestro camino. No es una prueba como tal, tan solo tenemos que ir en línea recta, pero sí tenemos combate con un Pokémon dominante, como sacamos a Alola, quien recibe una puya nociva y usamos danza pluma para bajarle el ataque. Llama a un Noivern, nos vuelve a atacar con puya nociva y Noivern con tajo aéreo, debilitándonos. Sacamos ahora a Hoenn, con quien recibimos un puño drenaje y un pulso dragón, y usamos contraataque con el que casi debilitamos a Como. Usamos roca veloz, él nos debilita con puño drenaje y ahora sacamos a Kanto, con quien lo derrotamos con ataque rápido. Noivern nos usa chirrido y estruendo, pero con un rayo y un ataque rápido lo debilitamos también. Tras superar la prueba nos subimos todas estas escaleras para llegar al altar del sol, donde tocaremos tremendo temazo. Nebulilla evoluciona en Solgaleo y de repente se abre un ultra umbral del que salen Guzmán, Samina y por último Necrozma. Si me queréis, irse. Solgaleo y Necrozma tienen tremenda pelea digna de Dragon Ball, aunque esta termina con Necrozma fusionándose con Solgaleo. El Kahuna bañado por la luz de la luna. Oh. Derrotamos a Necrozma, este absorbe la luz de Alola y se va por un umbral. Aparecen los franceses de nuevo. ¡Mon Dieu! ¿Qué habéis hecho? Si es que en Alola están lelos. Eso no te lo puedo discutir. Nos dejan montarnos en otro legendario, Lunala, quien también puede abrir ultra umbrales, y gracias a esto acabamos en Ultrópolis, donde nos volveremos a ver las caras con Necrozma, quien ahora está a full de poder. Sacamos a Hoenn, quien recibe un cuerno certero que resiste con 1 de vida gracias a la banda Focus, y usamos contraataque debilitándolo de una. Pues fue sencillito, sí. Recuperamos a Solgaleo, salvamos el universo de la oscuridad, y como recompensa nos dan al último miembro de nuestro equipo, este Poipole, al que llamaremos Sino. Nos volvemos a Alola, donde tras hablar con los franceses, con Lilia y su madre, nos volvemos a lo nuestro, el recorrido insular. Hola. Nos vamos a la casa de la capitana, quien nos hará visitar a todos los demás capitanes para pillar unos pétalos, consiguiendo por el camino que Sino evolucione en Naganadel. Ya con todo,
volvemos a su casa para enfrentarnos al Pokémon dominante Ribombee. Sacamos a Hoenn, quien recibe un zumbido, y contestamos con roca afilada. Llama a Blissey y ahora atacamos con roca veloz, debilitando a Ribombee. Nos debilita con un golpe crítico de brillo mágico y ahora sacamos a Melmetal, con el que terminamos el combate con puño meteoro. Y ahora que hemos hecho esto, nos volvemos a la isla Exeggutor para enfrentarnos aquí a la Kahuna, Ela. Empieza con Golurk y nosotros con Alola. Usamos Danza Pluma para bajar su ataque y ella usa trampa rocas y puño sombra, aunque con un par de bomba germen lo debilitamos. Le sigue Flygon, quien lo golpea con Drago Aliento y nosotros seguimos usando bomba germen. Cambiamos ahora a Sinnoh, quien resiste con 15 de vida a un Drago Aliento y respondemos con Pulso Dragón, debilitándolo. Saca ahora Mudsdale. Le atacamos con Pulso Dragón, quitándole mucho, y ella usa Vendetta, debilitándonos. Sacamos ahora a Lola, con quien lo debilitamos con bomba germen, y por último saca a Gastrodon, quien también cae con un solo ataque de nuestro Rowlet. Y ahora sí, con la última gran prueba superada, nos podemos ir de camino a la liga. Oh no, el loco este. Mi mano izquierda está emocionada por nuestro combate, Ash. Empieza con Crobat y nosotros con Hoenn, con quien lo dejamos KO de una roca afilada. Le sigue Lucario, al que usamos roca veloz para comprobar que no es Zoroark disfrazado. Nos responde con esfera Ural, casi debilitándonos, y ahora cambiamos a Alola, quien no recibe mucho daño. Nos ataca con garra metal y nosotros respondemos con pájaro osado, debilitándolo con un golpe crítico. Le sigue Silvally, quien nos debilita con pulso noche, por lo que sabemos que es Zoroark disfrazado. Sacamos ahora a Johto, recibimos un bozarrón y respondemos con desquite, debilitándolo de una. Saca por último a su verdadero Silvally. Nos ataca con Tijera X, respondemos con desquite y cambiamos ahora a Sinnoh, quien recibe otro Tijera X. Atacamos con Bomba Lodo, responde con Triturar y por último usamos el movimiento Z de tipo eléctrico, Gigavoltio Destructor, con el que ponemos fin al combate. Avanzamos por la montaña encontrándonos con cierto conocido por aquí. No hablo japonés, señor. Y por fin llegamos a la cima, donde nos encontramos con el profesor Kukui. ¡Buah! Lo has hecho de locos. Y así se nos ha quedado el equipo. Veamos si podemos terminar este reto con el equipo del bueno de Ash. El primer combate lo tendremos contra Kahili. Empieza con Braviary y nosotros con Sinnoh. Usamos Rayo, el cual resiste con muy poco y nos baja la velocidad con Cara Susto. Le cura, volvemos a atacar y nos contesta con Pájaro Osado, quitándonos mucha vida y cayendo debilitado. Saca ahora Mandibuzz, quien nos golpea con otro Pájaro Osado, dejando KO a Sinnoh. Sacamos ahora Kanto, con quien casi le debilitamos con Rayo. Nos usa Camelo, confundiéndonos, pero conseguimos atacar de nuevo, dejando KO a su pollo. Le sigue Hawlucha. Nos golpea con Puya Nociva, envenenándonos y respondemos con Rayo, debilitándolo. A su Oricorio también lo dejamos KO de un rayo y por último saca a Tucanon, quien tampoco resiste un golpe de canto. El segundo combate lo tenemos contra Zarala. Empieza con Banette y nosotros con Hoenn, con quien lo debilitamos con un mordisco. Le sigue Dhelmise. Cambiamos a Johto, quien recibe una bola sombra y atacamos con Nitrocarga. Ella falla su ataque, volvemos a atacar, le cura y ahora lo debilitamos con Colmillo Ígneo. Saca ahora Palosan. Le atacamos con el movimiento Z de fuego, bajándole bastante y ella usa defensa férrea. Y ahora atacamos con Llamarada, terminando con su Pokémon. Saca ahora Frostlass, quien lo golpea con Ventisca pero acaba cayendo con un par de Nitrocarga. Y por último saca Drifblim, a quien debilitamos con unos pocos Colmillo Ígneo. El tercer combate lo tendremos contra Lario. Empieza con Klefki y nosotros con Kanto. Usamos Rayo, quitándole bastante y paralizándolo, y él contesta con Foco Resplandor, aunque con un segundo ataque lo dejamos KO. Le sigue Dugtrio. Cambiamos a Alola haciendo que falle Terremoto y ahora nos ataca con el movimiento Z de acero, aunque conseguimos sobrevivir. Le bajamos el ataque con Danza Pluma y acabamos cayendo con Cabeza de Hierro. Sacamos ahora a Johto. Resistimos el terremoto y contestamos con el movimiento Z de fuego, debilitándolo de una. Saca ahora a Metagross. Nos golpea con Machada, casi debilitándonos, y contestamos con Llamarada, dejándolo KO. Le sigue Magnezone, al que atacamos con Nitrocarga y nos responde con Rayo, dejando KO a nuestro Pokémon. Sacamos ahora a Hoenn, con quien le atacamos con Mordisco y él contesta con Foco Resplandor, debilitando al perrete. Sacamos ahora a Melmetal, él le cura, atacamos con Puño Meteor y Foco Resplandor, pero acabamos cayendo a base de rayos. Sacamos ahora a Kanto, con quien finalmente le debilitamos con un par de rayos, y por último saca a Bisharp, a quien también dejamos KO de un solo golpe. El último combate contra el alto mando será contra Mayla. Empieza con Armaldo y nosotros con Melmetal.
Melmetal. Nos golpea con tijera X, nosotros usamos fortaleza, nos curamos un poquito con restos, y tras recibir otro ataque usamos puño meteoro, debilitándolo de una. Le sigue Probopass. Cambiamos a Alola, quien esquiva una onda trueno, y atacamos con bomba germen, quitándole un poquito. Nos paraliza, pone una tormenta de arena y atacamos con otra bomba germen más. Nos pega con joya de luz, bajándonos bastante, atacamos otra vez, y con otra joya de luz nos deja KO. Sacamos ahora a Yoto, al que también nos paraliza, y atacamos con desquite, debilitándolo. Le sigue Gigalith, quien nos debilita con un golpe crítico de roca afilada, y ahora sacamos a Melmetal. Le atacamos con foco resplandor, ella responde con terra temblor, y con otro foco resplandor lo debilitamos. Saca ahora Lycanroc, resistimos su triturar con 8 de vida, y respondemos con puño meteoro, casi debilitándolo, aunque con una roca afilada nos deja KO. Sacamos ahora Kanto, ella le cura con restaura todo, y nosotros usamos rayo, paralizándolo, para ahora usarlo otra vez, debilitándolo. Por último saca Cradily, la golpeamos con cola férrea, ella responde con tumba rocas, y fallamos una segunda cola férrea, dejando que nos pegue con energibola y nos debilite. Sacamos ahora a Sinnoh, con el que atacamos con bomba lodo, ella usa trampa rocas, y por fin terminamos el combate con otra bomba lodo. Ahora sí, nos vamos a pegar por el título de primer campeón de Alola contra el profesor Kukui. Que no, que es broma, nuestro último combate será contra Tilo. Empieza con Raichu y nosotros con Hoenn, con quien lo debilitamos de un mordisco. Le sigue Tauros. Cambiamos a Alola, quien evita el terremoto y ahora nos golpea con doble filo. Le bajamos el ataque con danza pluma, aunque con otro doble filo más nos debilita. Sacamos ahora a Sinnoh, con quien lo debilitamos con bomba lodo, y ahora saca a Crabominable, quien cae de otra bomba lodo más. Le sigue Noivern, al que debilitamos con pulso dragón, y a este le sigue su inicial, Primarina. Cambiamos a Hoenn, a quien nos debilita de un golpe crítico de fuerza lunar, y ahora sacamos a Kanto, con quien por fin usamos su movimiento Z especial, el gigarrayo fulminante, con el que lo dejamos KO de un solo golpe. Por último saca a su Flareon, usa envite ígneo paralizándose por nuestra habilidad y dejándonos KO, y para terminar sacamos a Sinnoh, con quien acabamos este combate con una bomba lodo. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Ultra Sol usando el equipo que Ash usó en el anime. Es cierto que no tenemos a Melmetal, pero creo que Metagross es el Pokémon que mejor lo puede suplir. Y quitando eso ha sido un reto bastante divertido. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.